Y entonces las hidroeléctricas, que a Comisión Federal de Electricidad le sale mucho más barato generar con ellas, las tiene funcionando poquitito y a las empresas privadas las tiene funcionando al máximo. Lo único que hace eso pues es beneficiar a los privados y dejar de beneficiarnos a todos nosotros, porque al final de cuentas ese contrato que se hace para los próximos 30 años con los privados se traduce además de todo en una deuda contingente de Comisión Federal de Electricidad que se incluye en los famosos pidiregas. Entonces nos estamos endeudando todos los mexicanos para los próximos 30 años, generando una electricidad que podría haber generado directamente Comisión Federal de Electricidad con una deuda todavía menor. Pero aún más grave, resulta que Comisión Federal de Electricidad ha mandado construir más plantas de las que el país requiere. Cualquier técnico de electricidad les dice que la electricidad se genera al mismo tiempo que la consumimos. Entonces no podemos almacenar electricidad como si pudiéramos fabricar zapatos y los tenemos ahí almacenados para el año que entra, que se van a vender. La electricidad no se está generando en el mismo tiempo que se consume. Entonces, cuando tenemos muchas más plantas de las que necesitamos, pues necesitamos una parte para que si algunas plantas salen a mantenimiento, pues otra parte puede entrar. Necesitamos técnicamente un margen de reserva sobre el 27%, es decir, 27% más de lo que actualmente consumimos. México tiene un margen de reserva de alrededor del 50%, es decir, tenemos 25% más plantas de las que necesita el país. Esas plantas están funcionando a todo lo que dan, teniendo paradas nuestras propias plantas de Comisión Federal de Electricidad. Y lo que es más grave, todas esas plantas usan gas natural y México no ha desarrollado lo suficiente para tener suficiente gas natural, o no tiene tanto gas natural como tiene petróleo, si quieren verlo así. Y entonces estamos importando ese gas natural que se va a la empresa privada generadora de electricidad para usar electricidad que ni siquiera necesitamos, porque no necesitaríamos tanto. Esa es en realidad la situación actual que estamos viviendo en el sector eléctrico. Una deuda muy grande que no tendría que haber sido necesaria, unos terceros que no hubiéramos requerido, porque nunca lo requerimos y en este momento no lo requerimos, y si lo que se requería es inversión, pues lo estamos obteniendo directamente de los bancos y no de los supuestos privados que nos están salvando. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en la electricidad y esto es más o menos lo que quieren hacer con el petróleo. El petróleo es quizá todavía más importante que la electricidad, porque la electricidad requiere de petróleo para poderse generar, o de derivados del petróleo para poderse generar, o de otros combustibles o de otras fuentes primarias de energía que se llaman. Entonces el petróleo es fundamental para nuestro desarrollo. Actualmente el 80% de toda la energía que consumimos para nuestro transporte, para la electricidad, para todo lo que ustedes imaginen que utiliza energía en nuestra vida cotidiana, proviene del petróleo y del gas natural, pero fundamentalmente del petróleo. De tal manera que pensar a México sin petróleo significaría que en este momento tendríamos que importar el petróleo que actualmente estamos consumiendo. No hay otra fuente en este momento que podría sustituir a la fuente petrolera. Es importante por eso, es importante porque tenemos suficiente petróleo para poder pensar que en ese energético se basaría el futuro del país. Es decir, es difícil pensar que México, el desarrollo de México se basara en la agricultura, en las situaciones en las que está el campo mexicano. Es difícil pensar que se basaría en la industrialización sin petróleo, y teniendo este recurso tan importante, que no solamente es importante para México, sino para todo el planeta, es obvio pensar que este recurso es fundamental para el desarrollo de México en los próximos 30 años. Inclusive, para poder generar otras fuentes de energía que sustituyeran al petróleo, requerimos los recursos que actualmente nos está dando el petróleo para poder invertir en otras fuentes de energía. Inclusive para eso nos sirve el petróleo. ¿Por qué también es importante el petróleo? Bueno, ya Mario les va a extender la información de cuánto del petróleo
cuánto de lo que se exporta de petróleo estamos obteniendo para los recursos del presupuesto federal, que es el 40% del presupuesto federal lo que viene del petróleo. Y es tan importante el petróleo no solamente para México, sino en lo que significa en términos de la geopolítica mundial. Solo piensen que Irak fue invadido por Estados Unidos por el petróleo, que el conflicto del Medio Oriente es el conflicto del Medio Oriente fundamentalmente, o una de las razones fundamentales es por el petróleo. México produce alrededor de 3 millones, ahora menos, pero cerca de 3 millones de barriles diarios de petróleo. 1.5 millones de barriles diarios se van prácticamente directos a Estados Unidos, y otro 1.5 millones de barriles los consumimos para nuestro desarrollo. Solo para decirles, Estados Unidos consume diariamente 40 millones de barriles de petróleo diarios. El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo diarios, más o menos. Entonces, en esa perspectiva, el tener un recurso tan importante pues es fundamental, y no solo en términos del desarrollo económico, sino en términos de soberanía. Jalife dice, que es otro compañero que está en la Comisión de Petróleo, que ha estado junto con nosotros en esta lucha, que además escribe en La Jornada, dice: sin petróleo prácticamente pasaríamos a ser una franquicia o una sucursal de los Estados Unidos, porque si ahora dependemos, estaríamos dependiendo mucho más. De tal manera que el petróleo significa todavía mucho más que lo que hemos platicado en el sector eléctrico. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años con el sector petrolero? De manera deliberada se ha estado dejando de invertir en el sector petrolero, como se dejó de invertir de manera deliberada en la electricidad para promover la inversión privada. Hace 30 años que no se construye una nueva refinería en el país y estamos importando el 30% de la gasolina que consumimos. Petróleo, como sale del pozo, no se puede consumir, tiene que refinarse, tiene que procesarse. Entonces el petróleo produce gasolina, produce diésel, produce combustóleo, produce gas LP, y eso es lo que producen las refinerías. Como no tenemos suficientes refinerías, mandamos a refinar nuestro petróleo a los Estados Unidos y nos lo regresan, y obviamente pagamos mucho más caro por el barril de gasolina que lo que nos compran el barril de petróleo crudo. Hace 30 años que no se invierte en petroquímica, de hecho la petroquímica se privatizó. Hoy me llegó un correo electrónico porque la forma de privatización de la petroquímica, que es lo que produce todos los plásticos, todos los fertilizantes, todos los derivados del petróleo que no son combustible, provienen de la petroquímica, que es pues lo que tenemos en toda nuestra vida cotidiana. La forma de privatización que encontraron para la petroquímica es que privatizaban el 49% y el 51% se lo quedaba el Estado, y luego llamaron petroquímica secundaria a una parte de la petroquímica y esa la privatizaron. Me llegó un correo electrónico de que la manera en que está Pemex buscando que no se caigan las petroquímicas, porque no ha habido suficiente inversión, es que ahora quieren rentar el 51% de las petroquímicas que le pertenecen al Estado, de tal manera que obtengan una renta y lo demás pues lo desarrollen los privados y las ganancias se las queden los privados del desarrollo de la petroquímica. Prácticamente no han invertido en ductos, de tal manera que hay una falta de mantenimiento terrible en ductos, ocasionando miles de accidentes que hay en todo el país. Y lo más importante quizá, no han invertido en exploración y explotación de petróleo, de nuevos yacimientos. De tal manera que cualquiera que tiene una tiendita, pues sabe que si se le acabaron 3 chicles, tiene que ir a buscar su reserva, ¿verdad?, de chicles para poder vender a la próxima semana sus chicles. Bueno, aquí con el petróleo lo que hicieron es que se fueron acabando los actuales yacimientos que tienen y no han invertido en las reservas, en aquello que les va a permitir seguir manteniendo la producción para los próximos 30 años. Además, sabiendo que México tiene petróleo, porque el petróleo lleva todo un proceso de exploración, se hace una prospectiva, tenemos la probabilidad de que estén allí, pero al final tenemos que hacer un pozo para saber si realmente el petróleo está allá abajo. Es como si anduviéramos en busca de un tesoro y tenemos más o menos el mapa de dónde está el tesoro, pero hasta no excavar y no saber que el oro está allá adentro, pues no tenemos la certeza de que está allá adentro. Igual es con el petróleo. O sea, nuestro tesoro tenemos que hacer pozos de
exploración para saber que realmente está ahí. Bueno, lo que ha ocurrido es que no han hecho inversión en exploración y entonces seguimos teniendo la probabilidad de que ahí esté el tesoro, pero en realidad no sabemos cuánto tesoro tenemos allá abajo. Solo tenemos la probabilidad de que hay tanto tesoro allá abajo, ¿verdad? De que hay tanto petróleo.